Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Beatriz Gallo, más conocida como Tiz, dejó su ciudad natal, Medellín, desde muy joven. El trabajo de Eduardo, su esposo, requería que estuvieran abiertos a la posibilidad de vivir en diferentes lugares. En 1996 decidieron mudarse a Indianápolis, cobijados por las garantías laborales de Eduardo para empezar a escribir un nuevo capítulo como expatriados. Eso implicó para Tiz dejar muchas de las comodidades que tenía en Bogotá, pausar sus planes profesionales y llegar a otro país sin hablar el idioma con sus 3 hijos pequeños. Esa experiencia la llenó de fuerza y le abrió una puerta para seguir explorando el mundo. En 2004, con ganas de ponerle más sabor a sus vidas, se trasladan a Brasil, un país que los acogió desde el día 1, en el que vieron crecer a sus hijos y se sintieron como en casa. Pero después de haber estado 30 años por fuera de su tierra y viendo a sus hijos ya convertidos en adultos e independientes, Tiz y Eduardo deciden retornar a Colombia para disfrutar la etapa de jubilados en medio de las montañas antioqueñas, enfrentando las dudas, los miedos y los retos de integrarse nuevamente a las dinámicas del país y la sociedad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos con una súper invitada, estamos con la mismísima Tiz Gallo. Tiz, gracias por aceptar la invitación de compartir este espacio con nosotros aquí en No hay banderas en Marte. Estamos muy agradecidos de poder tenerte acá porque sabemos que tienes una historia increíble. Que nos hayas abierto las puertas de Casa Tiz. Imagínense cómo no, hicimos un clic impresionante cuando nos conocimos y supimos que ustedes hacían esto y el tipo de vida que habíamos tenido nosotros, así es que gracias, qué honor, qué privilegio y qué delicia compartir un poquito. Con Tiz nos conocimos porque nosotros estábamos grabando unos videos para una campaña publicitaria de una marca y compartimos como un par de cosas, nos dimos cuenta que Tiz había escrito un libro donde contaba como toda su historia de migración y nosotros, ¿qué? Y ahí tenemos un podcast y fue pues como abrir una ventana y descubrir un mundo súper profundo que es básicamente la historia tuya y de tu familia. Y dijimos, no, Tiz, necesitamos tenerte en No hay banderas en Marte porque esto hay que mostrárselo a la gente. Nos pasó algo, fue que cuando montamos como un poquito de fotos de lo que estábamos grabando con digamos, la marca, con Taller de Hierbas, que nos queremos mucho, todo el mundo nos empezó a escribir, es que están en la casa de Tiz. Ay, están de Tiz. Mamá de Laura y yo decía, No. sí, ¿cómo va a ser? Yo no me dejo de sorprender la comunidad tan hermosa que tenemos. De verdad, eso es muy increíble. lindo, eso es muy lindo de ese proyecto Casa Tiz, porque es que crear comunidad no es fácil. Muy difícil. Y es impresionante. Yo creo que a veces hay una diferencia muy grande entre tener seguidores y crear comunidad. Y ahí es donde uno se da cuenta como esa conexión que la gente va teniendo con los proyectos y la gente nos escribía, ay, pero queremos que inviten a Casa Tiz, queremos que inviten a Tiz, ella tiene una historia maravillosa. Y era como Tan bonito eso. una cosa para nosotros que ya teníamos ahí en la agenda. Qué y bueno, rico. pudimos materializar este encuentro, Tiz. Y yo creo que para iniciar y darle un poquito de contexto a las personas que nos están viendo o nos están escuchando, tú desde hace muchos años saliste de Colombia por el trabajo de tu esposo, es más, saliste de tu ciudad, Ajá. saliste de Medellín a recorrer muchas ciudades del mundo por el trabajo de tu esposo, con un tema que nos parece a nosotros dos que le suma una cosa gigante a la historia y son 3 niños pequeños. Total. Eduardo y yo nos casamos muy chiquitos, de 19 yo y 23 Eduardo, y por su trabajo, desde que nos casamos, nos fuimos a vivir fuera de Medellín. Es más, llevamos 35 años de matrimonio y solamente 6 viviendo en Medellín juntos. Es muy loco, porque de aquí somos, aquí nos conocimos y nos fuimos primero a Bucaramanga sin niños, después Bogotá sin niños, empiezan a nacer allí. Y ahí empieza, bueno, yo te digo, Laura y Alejo, salir, a veces no tiene que ser necesariamente salir del país. Salir de Medellín y sobre todo de Medellín, que los paisas somos tan arraigados, tan pegados, tan abiertos, pero tan cerrados.
Y eso puede generar un poco de polémica, pero así es. Yo vivo muy orgullosa de mi raza, de haber nacido acá, de ser colombiana, pero es difícil. Es difícil. En Bogotá hicimos grandes amigos paisas que nunca se adaptaron a Bogotá. Volvieron. Medellín tiene mucha fama de ser una ciudad muy conservadora. Hay una teoría que dice que es porque está en medio de montañas. Claro. Entonces que como que la idiosincrasia se quedó acá y se cerró acá y se da mucho privilegio a las prácticas de acá y no a las de afuera. Entonces, sí, como que no estamos abiertos al exterior, sino que es como una paila que y nos tiene fíjate cerrados. que en cosas de inmigración nosotros aquí no llegó casi nadie. Llegaron a Barranquilla, llegaron a otras ciudades. Pero a Medellín, entre la iglesia y ser tan conservadores y tan protectores, y yo en el libro, en el capítulo de Volver, digo un poco eso, que es un valle que encerrado por montañas, que como que nos definen en muchos sentidos, pero también nos limitan. Nos limitan en muchos sentidos. Y sabes que me parece muy buena esa definición que haces, como tan abiertos pero tan cerrados al mismo tiempo, que parece una contradicción y fue una de las cosas que hablamos en un episodio pasado, y es que la gente que llega a Medellín de otras partes del país o de otras partes del mundo siente una acogida y una amabilidad, pero hay como unas barreras invisibles que son muy difíciles de cruzar. De acuerdo. Entonces es como que sí somos muy amables, somos muy cordiales, somos muy acogedores, pero hasta un punto, ¿no? Súper serviciales, porque es que estamos dispuestos a ayudar y eso es real. Sí. Pero somos muy familiares. Y ese sentido de familia lo tenemos tan fuerte que el fin de semana es para eso. La familia. Es para la familia. Y eso es muy difícil de entenderlo si no has vivido fuera. Si tú no has vivido fuera, como que no entiendes que ese llavero se tiene que abrir, que tienes que encontrar la llave de ese candado y darle la bienvenida y acoger a personas nuevas, más en esta ciudad que no hay como que una comunidad expatriada, ¿cierto? Literal. Entonces hay dificultades, pero bueno, regresamos y nos falta mucho por conversar para llegar a ese regreso, pero aquí estamos y felices. Y me parece muy interesante lo que dice, porque no lo habíamos mencionado antes, es el tema de la migración interna. Claro, cuando uno piensa me voy del país, me voy el idioma, otras prácticas culturales, pero dentro de Colombia, que tenemos unas diferencias tan grandes. Impresionante. Es que de español, el español es distinto en Medellín. Hay palabras en Bucaramanga que yo llegué, por ejemplo, la palabra arrecho. Para mí tenía un contexto sexual completamente, y en Santander arrecho es tenaz, que tiene mucho tesón. O sea, esta mujer es muy arrecha, o mi papá es un trabajador muy arrecho, y yo, mi papá estaba arrecho, o puede ser bravo también, arrecho, y yo, pero a mí qué me importa. Porque me estás contando esas minucias. Claro, yo no estaba acostumbrada a eso, entonces hasta el español puede ser una cosita ahí que le juega a uno momentos un poquito difíciles. En Bogotá también me pasaba con la palabra chisga. Yo pensé que era como un lugar. Yo juraba que Chisga se vende apartamento, Chisga. Y yo, Eduardo, hay que comprar apartamento en Chisga porque están vendiendo todo Chisga. Y Chisga es oportunidad. Chisga. No. Sí, digo, Chisga debe ser como Chía, cerquita a Chía. Sí. Entonces, claro, salir. Yo creo que salir de tu zona de confort, a donde quiera que sea, ya es una experiencia llena de cosas maravillosas, de retos. Y quizás lo fueron ustedes viviendo como de a poco, como desbloqueando niveles. Claro. Salimos de Medellín, vamos para Bucaramanga, luego damos un paso más allá, que es ir a Bogotá, una ciudad tan grande, donde hay gente de todas partes del país, incluso de otros lugares del mundo. Y fueron como abriendo puerticas, hasta que ya tomaron la decisión de salir del país, de pronto con una preparación previa. Cierto. Que los fue ahí como calentando en el proceso. De acuerdo, y no solamente la preparación, sino los años, esos ayudan un montón. Yo ya cuando me fui de Colombia ya no tenía 19, tenía 23, todavía una bebé. Sabes que también hace unos años
era diferente, la connotación de tener 23 años era más grande de lo que es hoy una chica de 23. Yo también creo, y no es por dárnoslas, pero sí creo que yo me sentía tan madura, Sí, yo me sentía súper preparada, y pues no sabía nada, yo no sabía cocinar, yo no sabía hacer, nunca había llevado una casa, yo nunca había dormido fuera de mi casa, y me fui para Bucaramanga, pero sí me sentía muy madura. Eso te iba a preguntar, Tis, porque tú vienes de una familia muy tradicional, católica, y eso hace que uno tenga los arraigos, pues las prácticas del día a día mucho más como encarnadas. Cierto. Y te tocó ir soltando y soltando y soltando. Impresionante lo que hace uno por amor. Sí. Tal cual, Eduardo me propuso matrimonio a mis 18 y yo me quería casar. Yo me quería casar y si casarme y realizar mi sueño de casarme y de ser mamá, pues que me imaginaba que podía ser mamá, pero uno nunca sabe, ¿cierto? Era más fuerte que ese apego a mi familia. Y estamos hablando año 1988, cero celular obviamente. Nos vamos a vivir a una ciudad, Bucaramanga, una ciudad intermedia en Colombia. Que particularmente está alejada de todo. Claro, es lejos llegar a y en esa época mucho más, porque estamos hablando de la época terrible de la guerrilla, que las carreteras no se podían, entonces o volaba uno o no. Y ustedes no se acuerdan, pero tener teléfono era un rollo. Teléfono, celular, pues ni pensarlo, pero teléfono, una línea telefónica en una vivienda nueva era un rollo enorme. Había que hacerse la telecom. Más o menos, Sí. más o menos. Y entonces había que hacer la licitación y eso llegaban y si tenía rosca pues llegaba antes, nosotros no teníamos rosca, en fin. Duré mucho tiempo sin teléfono en mi casa, yo de 19 años nunca había salido, no sabía cocinar, no sabía manejar una casa, Eduardo trabajando y yo sin teléfono para poder llamar a mi mamá, a mis amigas, a nadie, pero eso forma, o sea, hay dos maneras de ver siempre las cosas, como pobrecita, pucha, o agarremos este toro por los cachos y vamos para adelante. Lo mío fue un intermedio, no pobrecita porque me aterra esa palabra y como me casé un poco, no en contra, pero mi papá le dijo a Eduardo cuando le pidió mi mano que no. Un macho. Y eso a uno le queda en la cabeza. Entonces yo como que sentía que yo le tenía que demostrar a mi papá que yo sí estaba lista para irme de la casa y para ser una mujer grande e independiente. Entonces nunca me quejo. Eso fue un rayón que me quedó a mí. Tengo que mostrar guapura Sí. a como Sí, lugar. tengo que mostrar guapura y eso no está bien, eso no está bien. Pero pues uno es así, ¿qué vamos a hacer? Afortunadamente nunca trascendió a cosas graves que por evitar pedir ayuda me pasara algo. Pero sí es algo que tengo que trabajar y que sé que tengo que trabajar porque me cuesta mucho pedir ayuda hasta hoy. Y yo creo que ese es el rayón que me dejó. Entonces lo hice por amor. Yo estaba y vivo muy enamorada de mi esposo. Soy la mujer que soy por eso también, por haberme enfrentado a tantas cosas que pueden ser no grandes retos, pero para mí lo eran. Para mí lo Claro. eran, dejar a mis hermanos, mis amigas del colegio, empezar la universidad allá, vivir muy sola porque Eduardo viajaba todo el tiempo. Sí, hay un dicho que me parece muy oportuno en este momento y es: nadie sabe con la sed que boga el otro. Sí. Sí, que a veces somos muy buenos como para minimizar los problemas de los demás. Eso pasa mucho también con el tema de la migración, Claro. que quienes están acá en Colombia dicen, flojo, no pudo, pues qué tan difícil, pero cuando uno está ahí, se enfrenta a las cosas, pues ahí es cuando se da cuenta también que hay una cantidad de dificultades y que hay cosas que parecen muy pequeñas, pero uno nunca dimensiona qué tanto lo pueden llegar a afectar. Exactamente, tú nunca sabes, es como que una cajita, es como que un tiro así al aire, tú no tienes ni idea y ustedes saben porque han vivido fuera mucho tiempo, hay mucha soledad y hay mucha depresión y los matrimonios se acaban y pues uno está sujeto a todo eso aquí y allá, pero allá estás muy solo, aquí tienes como que toda la familia, es lo tuyo, pero vivir situaciones de tristeza
estando lejos es muy complicado. Por eso, a todo nivel, te vayas legal, ilegal, con trabajo, sin trabajo, porque también esa es otra cosa que la gente cree, no, pero es que ustedes se fueron con tremendo trabajo, pues fácil. No, tuvimos fácil muchas cosas porque teníamos un salario, un seguro médico, una casa, pero Dios mío, el reto personal, pucha, es no, y también lo enorme. que eso trae, porque decir, bueno, me voy con un buen trabajo, es que eso también le implicaba a Eduardo concentrarse en su trabajo, en rendir con unas expectativas, en estar supremamente ocupado, porque todo eso, o sea, todo lo que ustedes recibían, pues también era en contraprestación a una labor muy demandante y muy fuerte que le estaba haciendo. Así es. Y yo, por eso, Tis, me enfoco tanto en el tema de los hijos, porque yo a veces pienso si fue difícil para nosotros, que nos íbamos solos, y que a veces sentíamos que la vida no nos daba, o sea, que entre aprender un idioma, que entre entender cómo funciona la vida en otro país, que entre en tratar de hacer amigos porque pues somos seres sociales, que entre cumplir con el estudio que nos fuimos a hacer, que entre el ahorrar un poquito, que entre el trabajar también, como que salir es caer en cuenta de que ya eres responsable de una cantidad de cosas porque ya no tienes tu red de apoyo que de pronto en tu país sí la tienes. A Lauri le pasó lo mismo. yo Lauri digo, como que "Huepucha". se salió de ser una niña de casa, inconsciente, pues inconsciente, no inconsciente con la vida, sino inconsciente que eras una niña de casa. Tú te Claro, creías, claro, uno se cree. Yo me que- creía que eso era normal, la normalidad, y cuando salgo digo, pero no, ahora estoy sola, parada frente al mundo, con una cantidad de responsabilidades, y yo decía, es que no me da la vida, no me logro imaginar cómo son 3 niños pequeños que dependen de ti. Sí, es un reto impresionante, pero ayuda mucho también. Y te voy a decir por qué, porque te forza. Yo creo que, pues no tuve la experiencia de viajar sola, pero yo creo que cuando tú estás sola y estás aburrida, te puedes aburrir. Y te puedes encerrar, y te puedes deprimir, y te puedes quedar llorando o no aprender el idioma y quedarte como en una zonita de confort, haciendo lo que tú quieras. Pero yo necesitaba sobrevivir y que mis niños sobrevivieran al lado mío. Entonces como que eso forza un montón aprender a hablar inglés, porque ellos iban a aprender, los niños son esponjitas, ninguno hablaba inglés, el único que hablaba inglés en nuestra familia de 5 personas era Eduardo, que trabajaba. Y cuando esto pasa, cuando decidimos de aceptar este reto de irnos de Bogotá a Indianápolis con la misma compañía, Eduardo trabajó toda la vida para la misma compañía, una compañía americana que nos trasladó. Fue muy lindo porque como que los roles se establecieron muy bien. Yo dije, listo, yo me tengo que dedicar a la casa, yo me voy con una visa de acompañante, Eduardo con visa de trabajo, yo visa de acompañante, horroroso ese nombre, pero no me importa. Voy a ser la gerente de mi casa y voy a sacar adelante los niños. ¿Por qué hablo en primera persona? Porque es que Eduardo tenía otros roles. Eduardo tenía que trabajar un montón, Eduardo viajaba al mundo y yo me tenía que quedar en la casa y era más fácil para él saber que me estaba dejando a mí feliz, tranquila, contenta, luchándola de una manera chévere por todo lo que yo le digo a él, haciéndole a él la vida más fácil. Él nos hacía la vida a nosotros más fácil porque pues proveía todo. Toda la parte económica estaba a cargo de él, pero la parte emocional, mucha estaba a cargo nuestra. Y por eso en Estados Unidos hay un dicho que dice, cuando la mamá no está feliz, nadie en la casa está feliz. Yo creo que uno se pone muchas cargas y muchas culpas, y yo lo sentía, porque mis amigas aquí todas trabajaban en Colombia y eran tremendas en lo que hacían. Y a veces nos llamábamos, ¿y qué has hecho? Y yo, o sea, jugar tenis, ¿qué hago? ¿Qué hago si eso fue lo que la vida me puso por el frente? Tengo que mantener mi casa, nunca tuve ayuda, entonces aprendí a cocinar, aprendí a limpiar bien, pero sin matarme. Me acuerdo que ustedes hablaron de eso en un capítulo. Uno también aprende a controlar esa limpieza a toda hora. Yo me obsesioné en un momento de mi vida. Cuando llegué a Australia, me enloquecí. Cierto, imagínate tú irte a Australia A limpiar. y si es limpiar por trabajo. Yo un día perfecto. llegué y le dije, No, vale. Pero a que limpiar te tu pagan, casa. o sea, acá te pagan por hacer lo que vos estás haciendo y vos te estás matando acá Yo limpiando no esa conseguía casa. trabajo y Laura consiguió trabajo y yo en la casa.
Y me puse a limpiar y no paraba. Ay, pero imagínate el desperdicio. Sí, Limpiar su propia casa, planchar, lavar los baños todos los días, Sí, no sí, hay me enloquecí, necesidad. Yo necesitaba acompañar a mis hijos, enseñarle al bebé a caminar, a gatear. ¿Qué edad aprender. tenían ellos, Tis, cuando llegaron a Indianápolis? Cuando llegamos a Indianápolis, año 1996, tenía Nati, la mayor, 4 años, Felipe 2 años y Pablo 6 meses. Y yo no sabía nada de cocina, nunca, a pesar de que nunca habíamos tenido una empleada, digamos, en la casa, ya como familia, yo ya casada, teníamos ayuda por días, pero yo estudiaba también, yo hice mi carrera casada y con hijos, y me gradué y a los 6 meses nos fuimos. Un reto enorme llegar con los niños, pero te forzaba, como empezó esta conversación, este pedazo, te forzaba a salir, te forzaba a conocer gente, a hacer amiguitos para ellos y a empezar a entender esa cantidad de reglas tan nuevas para uno, porque es que es muy distinta la cultura. El americano es muy formal. El americano es de citas para todo. Entonces, uno aquí está acostumbrado a que te tocan la puerta, puedo jugar con Nati, llegó la hijita de la vecina, podemos jugar. Allá no. Allá al principio, ya después cuando se hacen amigos es más tranquilo, pero al principio es muy formal, las conversaciones son muy formales y yo no hablaba inglés, entonces yo decía, pero ¿por qué no pueden ir al grano? ¿Por qué para pedir un vaso de agua, I would like, no quiero, punto, agua, ya, no me enreden porque es que no estoy entendiendo. Entonces, también fue una herramienta para movilizarme, para empezar a manejar de una, para llevar a Nati al colegio todos los días manejando yo nunca había manejado en Estados Unidos, yo no entendía las reglas, los stops que hay que parar y que por orden van avanzando. Yo decía, pero pucha, estoy en Colombia, la ley del más fuerte, el límite de velocidad, las estaciones, hay muchas cosas que uno tiene que empezar a manejar nuevas. Me parece importante mencionar que no llegaste a Miami, no llegaste a Nueva York, pues a ciudades donde hay una comunidad latina muy grande, que era más fácil encontrar como de pronto una red. Creo que eso hacía que te sintieras más sola, pero también te obligaba más a incorporarte a la dinámica. O aprendí. O te quedabas sola, encerrada en la casa con tus niños. Limpiando. Sí, pasa. A mí me parece muy teso el tema de la crianza, porque uno acá en Colombia, ahorita lo mencionabas, el tema de la familia es muy fuerte. Y yo siento que los niños se van criando entre los primos, los tíos, el abuelito, o sea, como que todo ese núcleo familiar también ocupa un rol muy importante dentro de la crianza de los hijos. Y me parece que es un reto muy grande, como decir, bueno, tengo que de verdad ocuparme de estos 3 niños sin tribu. O sea, estabas completamente sola. ¿Crees que eso fue un desafío muy grande para ti o cómo lo vivieron ustedes? Sí, un desafío enorme, y por mi problema de no saber pedir ayuda, pues me costó mucho porque los niños se enferman. Porque allá, no, lo que decías tú, Indianápolis, expliquemos un poquito, queda como que en el centro de Estados Unidos, es una zona que es conocida como el cordón del maíz, es agrícola a morir, tradicional a morir. Año 1996 no había la comunidad latina que ahora hay. Indianápolis ha crecido un montón, es una ciudad hermosa, chiquita, 1 millón de habitantes, plana, y uno viniendo de estas montañas, eso me impactó un montón. Yo soy montañera a morir, entonces esa falta de montañas las miro porque es que no me canso de mirarlas. Y el mundo expatriado, que el mundo expatriado quiere decir la comunidad como nosotros, como Eduardo y yo, que llegamos apoyados por una compañía, la cual pues le paga el salario a Eduardo, nos da una visa de trabajo y tal. Esa comunidad no era tan grande en ese momento. Después eso fue una fiesta total porque había italianos, españoles y todos en familia nos unimos, pero al principio éramos solitos. Muy difícil. Muy difícil porque era andar en tribu. Se enfermó uno, para el pediatra los 4, Eduardo no estaba y yo sin hablar inglés.
Entonces tenía que ser algo muy grave para que a él lo llamaran y le dijeran, Eduardo, su hijo tiene una enfermedad, gracias a Dios nunca ha pasado, era una otitis que va entre señas, pinturas y sonrisas, pues me bandeaba. Dejarlos en el colegio, muy difícil, hace mucha falta la familia, pero uno se acostumbra y es muy lindo, porque somos un equipito. Entonces los niños nuestros desde chiquitos me ayudaban a jalar la sábana, a meter los platos al lavaplatos. Y cuando veníamos aquí, yo me quedaba aterrada y yo decía, ay, los niños en Colombia sí son inútiles. Esperando que les hagan todo. Todo. Pero sabes que yo ahorita que estaban hablando de la llegada de ustedes dos allá y que las familias se separan, yo pienso que eso pasa. O sea, creo que no hay términos medios. O uno... O se unen. Se unen y arman un equipo súper sólido y hay una solidaridad y un juego de roles que se asumen eso diferentes. Es muy importante. O se acaba. Porque si se ponen ahí en una pelea de egos, es que usted acá y yo acá, ahí los caminos se separan. Alejo, tienes toda la razón, y eso de roles, yo se lo insisto un montón en mis publicaciones, en mis escritos, dejar ser. O sea, si el marido está trabajando o la esposa está trabajando, porque cada vez más se ve que la mujer es la que la acompaña, la lleva a otro país y el marido acompaña, muy difícil y muy retador para él, porque para nosotras como mujeres, amas de casa, como que hay un sistema y más o menos nos aprueban. A veces nos pueden ver como que esta pobrecita, pero es más común. Para los hombres no es común un costurero de hombres. Happy hour, sí. Sí. Así ya entiendo a qué te refieres. Pero él, pues, juntarse por la tarde o a un hobby. Sí, se siente más por solo. la mañana, claro. Sí. Y se ve también, se veía, ha cambiado. Pero entonces con Eduardo lo que hicimos fue establecer súper bien esos roles. Y sabes que me parece que entre las parejas se vive una competencia también, o sea... ¿Quién está haciendo más que quién? ¿Quién está dando más que quién? Entonces, pero es que yo estoy acá en la casa todo el día y esto es un trabajo 24/7 que no para porque los niños no paran, el desorden no para. Y el otro así, por eso yo estoy en la empresa todo el día y estoy mamado y tengo reuniones y tengo llamadas. Y como que se vuelve una competencia todo el tiempo, quién está dando más que quién. Y ahí es donde yo también siento que se empiezan a fracturar las relaciones, claro. Porque no se asume quizás eso que tú estás diciendo. O sea, somos un equipo. Y en un equipo habrá días que uno hace más que otro. Sí. Y yo, por ejemplo, nunca fui de la esposa que llegó el marido y tenga los hijos, que esto hasta aquí. No, o sea, lo que tú dices, él no estaba jugando golf. Sí. O sea, él se estaba quebrando la espalda, no físicamente, pero mentalmente, intelectualmente, pues, y tuvimos una vida muy rica en muchos sentidos, y la aprovechamos mucho, y aprovechamos mucho esas oportunidades que tuvimos gracias a su trabajo. Y así lo veía yo. Era como que, pues sí, como que una negociación que nunca hicimos, pero que se dio intrínsecamente y que funcionó muy bien. Y que creo que es un muy buen ejemplo para nuestros hijos, porque así lo ven. Eduardo llegaba y mientras estuviera en Indianápolis, él era jefe de pisos y baño. Puede ser el ejecutivo que sea, pero vivíamos en una casa enorme y él se ponía el delantal y hágale a estregar baños, a limpiar. Mientras yo acostaba a los niños, si él estaba, él se quedaba abajo organizando las ollas, lavando platos. Entonces no era competencia, era simplemente una fusión cuando nos teníamos que fusionar. Y cuando cada uno tenía que hacer su rol, lo hacíamos sin culpa. Y otra vez vuelve a eso, un poco lo que dije antes, que es muy raro uno sentirse ama de casa, y es muy raro sentir ya cuando los niños crecen y hablan inglés y van al colegio y tú empiezas a tener más tiempo, no puedes trabajar. Pues yo tenía que hacer algo, entonces me dediqué a hacer deporte y jugaba tenis y era feliz. Y los niños jugaban tenis conmigo o nadaba. Esa es la vida que me tocó. ¿Yo por qué tengo que luchar contra eso? Yo no sé si me hago entender, pero es como que dejarlo fluir un poco, nunca parar de cultivarte, nunca parar de estudiar. Puede que no seas deportista, que el tenis no te guste, o que el ciclismo o el gimnasio te parezca muy superfluo, entonces ponte a estudiar. Yo estudié por donde pasé. Primero inglés. ¿Cómo aprendí? Yo aprendí a hablar inglés y estudiaba todos los días de mi vida. Al principio la profesora iba a la casa
Con mis bebés, la única que iba al colegio era Nati, que ya estaba en edad escolar, pero Felipe y Pablo se quedaban conmigo todo el día. Y entre llanto, pañal, tetero, sopa, era la profesora 2 horas al día. Yo dije, yo tengo que aprender a hablar inglés. Por mí, por mis niños, por todo. ¿Y a ese momento ustedes tenían una fecha de regreso o estaban ahí esperando qué pasaba? ¿Cuál era? Ustedes llegaron, ¿en qué año? En el 96. En el 96. ¿Cuál era el plan ahí? El plan era temporal. Vamos a estar acá. De 3 a 5 años. Nosotros vivíamos en Bogotá, yo me acababa de graduar. Como esto era una compañía multinacional, pues esa posibilidad existía y a nosotros nos llamaba mucho la atención. Eduardo había tenido la oportunidad de vivir chiquito con su familia en Estados Unidos. Su papá se ganó una beca y se fueron a estudiar a Carolina del Norte. Y yo siempre oía eso. Yo había ido a Estados Unidos de paseo, pero nunca había vivido, ni mis hermanos, ni mi familia, ni nadie conocido. No, en mi círculo no era común eso. Entonces tenía esa chispita, todas esas historias que contaban, las anécdotas. Claro, me quedé en la parte anecdótica, porque es que eso es muy complicado. Llega esta propuesta y Eduardo me dice, nos están ofreciendo Indianápolis temporal, entre 3 y 5 años. Le dije, perfecto, me acabo de graduar de la universidad, estaba empezando a conseguir trabajo, paro. Y nos fuimos temporal, nos fuimos con todos nuestros corotos, pero la casa vivíamos en Bogotá, habíamos acabado de comprar la casita de nuestros sueños y no la vendimos, la arrendamos porque volvíamos. Claro, que tenía fecha de regreso. Que yo creo que hay 2 tipos de migrantes, el que se va porque se quiere ir y quedar, y a veces en unas condiciones pues que los admiro un montón, porque como hemos hablado, sí, irnos con todas las condiciones es difícil. Y es retador, imagínate, sin visa, sin trabajo, sin seguro. Como está tan idealizado el tema de irse, y también hay tanta precariedad acá, tanta gente que la pasa mal, dicen, no, yo me voy, y yo me adapto, y yo allá hago la vida. Y no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Mucha gente no es capaz. Sin garantías económicas y con garantías económicas tampoco. No. Hay mucha gente que no la logra. Y volviendo, era temporal. A los 5 años, la empresa empieza a decir, bueno, ustedes se quedan. ¿Se quedan o se van? Sí, o se quedan o se van a Colombia, pero ya no hay trabajo para Eduardo. Digamos, que pereza. Ahí había trabajo, pero el nivel, digamos, el estatus. Y lo pensamos mucho en esta mesa que ven aquí, era nuestra mesa del comedor, que era donde hablábamos, yo no sé cuántas botellas de vino nos tomamos. Tomando decisiones. Filosofando, porque yo soy muy romántica, yo siempre soñé con volver, siempre volvimos, eso es muy importante y yo les recomiendo a las personas que salen y tienen la posibilidad de volver a su país, al que sea, mantener las raíces hace una diferencia muy importante. Así decides quedarte. Nosotros volvimos después de 30 años, pero también el que se queda, pero tiene ese conocimiento y le puede como que enseñar a sus hijos la importancia de su país, de la historia. O sea, como que no nos podemos olvidar, no nos podemos volver de mejor familia. Literal, lo digo de esa manera. Nosotros venimos y somos como somos por una razón, porque venimos del país que venimos, con la historia que tenemos, con esa mochila cargada de un montón de cosas hermosas y de cosas no tan buenas, pero tenemos que darles a los niños esas herramientas para defender el país. Y pucha, porque es que ustedes lo tuvieron que haber vivido también hasta hoy. Pablo, nuestro hijo menor, está haciendo un doctorado y a nivel de doctorado nos dan los chistes que le hacen de Colombia. Sí, creo que va a pasar mucho para que eso cambie. Eso, claro, pero entonces somos nosotros los encargados. Que cambiar esa historia, cambiar y con argumentos, porque es que no podemos ser los colombianos que se fueron y se olvidaron. Total. No. Entonces, nada, nos quedamos allá. Nos dieron visa de residente. A mí me costó mucho porque soy romántica, porque veníamos todos los años, gracias a Dios, y a veces 2 veces al año, gracias a Dios. Decisión propia. La gente nos decía, pero si ustedes pueden tomarse otras vacaciones. Disney, por ejemplo, hemos ido una vez en nuestra vida. Que eso no es común. Cuando vives ahí. Claro. O inclusive viviendo aquí, las familias van a Orlando. Para nosotros era Colombia,
dentro de Colombia, Barichara, el cañón del Chicamocha, los niños vomitaban, esos pobres gringuitos. No estaban acostumbrados ni a las carreteras, A las ni a curvas. los carros sin aire acondicionado, y nosotros teníamos un pichirilo en el que nos recorríamos aquí Colombia, y Felipe le decía a Eduardo, papá, prende el aire acondicionado, y Eduardo le decía que quítese la camisa y va de las ventanas, mijo, pintada. Claro, esos son niños que crecieron hundiendo un botoncito para el vidrio y le pasé. Entonces Eduardo era, hágale manivela, amigo, y listo. Entonces a mí eso me costó. Eduardo es más práctico y él quería esa oportunidad de otra puerta abierta para nuestros hijos especialmente. Así es que después de muchas cartulinas de pros y contras, yo cedí y dije, ok, pero déjame decirte que me engañaste, que le estamos vendiendo el alma al diablo, que vos a Colombia, la casa y nada. Y gracias a Dios lo hicimos, los niños lo agradecen. Son súper colombianos, vienen siempre, quieren venir siempre, pero tienen las posibilidades que tienen, pues gracias a tener una visa. ¿Cuántos años más pasaron hasta que les dieran la residencia y decidir el siguiente paso, que era irse de Estados Unidos? Claro, pasan 5 años, vivimos como con visa de trabajo. Sí. Después vivimos Perdón, Tis, ahí tenían unas garantías laborales diferentes también. diferentes también. Ahí éramos expatriados, entonces teníamos un montón de garantías maravillosas. La empresa nos pagaba un viaje al año, nos alquilaba carro aquí si era necesario, nosotros teníamos nuestro pichirilo. No, pues el seguro era mucho mejor porque éramos expatriados, Sí, éramos claro. Les daban todas las garantías para convencerlos. ya que si se hubiésemos fueran allá. querido colegio privado, los niños hubieran podido ir al colegio privado y la compañía les hubiera pagado. Nosotros estábamos perfecto con el colegio público en la ciudad donde vivíamos. Una manera de integrarnos muy bonita también, y del bus amarillo y todo ese romanticismo gringo que es tan lindo, y que los amigos sean... Ahí entonces pasan 5 años en ese estatus, ahí nos cortan, arriendo, de todo, y ahí empezamos nosotros, compramos casa, tenemos ya visa de residentes, pero seguimos con esa picadita en el corazón de querer salir otra vez. Especialmente por lo que tú decías también ahora, Laura, y eran los valores. O sea, yo me sentía a veces agotada de estar como que luchando con una corriente de, sí señora, es que nosotros como paisas tenemos, como colombianos, nadie más dice señora. Mis amigas mexicanas me dicen, pero ¿qué es esa bobada tuya? Sí señora, no señor. Los españoles, donde yo no contestara así, mi mamá me decía que no señora. Entonces, de decir gracias, buenos días, de dormían amiguitos en la casa y de un momento a otro se me desaparecían y era que se iban sin decir nada. Ay, de los modales, de ese ritual que para mí siempre ha sido tan importante, de sentarnos alrededor de la mesa, de no ver televisión. Los niños no tuvieron videojuegos sino hasta después, en la segunda mudanza, por cosas de culpa de papás que uno dice como que me lo voy a comprar para que no le duela tanto. Entonces le doy esto. Pero éramos una familia muy rara, porque comíamos juntos, no veíamos televisión, el papá no veía todo el día deportes, y yo no quiero hablar mal porque yo a Estados Unidos y las familias y los valores y la cultura, o sea, le agradezco mucho y nos enseñó mucho, pero es distinto. Sí, es diferente. Pero es diferente. No lo podemos negar. Y ustedes tenían otras raíces que querían mantener en sus hijos. Y yo cocinaba, o sea, yo aprendí a cocinar, y Casatis, mi proyecto de ahora, es todo ese bagaje, toda esa hoja de vida, todas esas pruebas y ensayos. Entonces, después de 7 años, tomamos el segundo movimiento, o el cuarto movimiento, pero como familia. Tis, pero quería preguntarte un poco de la vida social en Estados Unidos. ¿Ustedes hoy conservan amigos de los que hicieron en esa época? O sea, ¿sí lograron como insertarse a la cultura norteamericana, construir relaciones duraderas, o en realidad no lo lograron? ¿O fue más con las otras familias? Sí, con las familias expatriadas somos y tenemos grandes amigos y nos seguimos viendo. Aquí les mostramos Colombia.
o vamos y los visitamos. Con familias americanas tuvimos relaciones muy lindas gracias al colegio de los niños, que no los metimos a una escuela internacional, sino a la escuela local, entonces, pero no conservamos, o sea, como que nos saludamos en Facebook, di tú, pero no, distinto a Brasil, que es nuestro siguiente paso. ¿Y qué consideras que fue lo más retador de ese paso por Estados Unidos? Uy, solo uno. O sea, Dios mío, esos fueron... Tiene que hacerlo en bullets. No. 5. O sea, es que, pasar la primera Navidad solos. Entre el frío, la soledad, el inglés. Llegamos en octubre, era diciembre y hubiéramos podido venir, decidimos no porque ya la despedida había sido tan dramática. Nuestra niña de 4 años nos decía, ella amaba a mi papá, a toda la familia, pero tenía una conexión con mi papá enorme. Esa despedida fue desgarradora. Y había pasado un mes y Nati nos dice, ustedes, hoy 4 años, mamá y papá, ustedes que nos han enseñado que la familia es lo más importante. ¿Y por qué estamos aquí? Ustedes nos dijeron que veníamos unos años y ya han pasado muchos años. Un mes había pasado. ¿Tú te acuerdas de eso? Ese confrontamiento. Eso es una que lo confronta moralmente. Bueno, lo que le has enseñado a tus hijos desde que nacieron y estás haciendo exactamente lo contrario. Y como que ver una niña de 4 años que te está cuestionando una cosa tan profunda, y después desbarata. Le pregunta a una familia de argentinos, así les preguntó, ¿ustedes por culpa de quién están aquí? Así. Yes. ¿Por culpa de quién? O sea, esto es un castigo. Esa parte es muy dura. Para Nati fue muy duro verla sufrir en el colegio, fue muy duro. En el libro cuento la manera tan horrorosa en la que yo exploté, porque no exploté con nadie más, ni con Eduardo. Fue mi pobre niña de 4 años a la que ella me dijo, no me quiero quedar en el colegio, mamá, y yo exploté. Y lloraba, y ella me miró, y de ahí en adelante nunca volvió a llorar. El trauma que me dejó a mí mi papá sin querer de decirme, Taticita, no te cases, porque así me decía él a mí, se lo debo estar dejando yo a Nati. Pero no es maldad, son cosas que le salen a uno desde lo más profundo de su corazón, y yo la vi a ella y dije, no aguanto más. Entonces, no, para ser mamá no hay manual. No hay pues manual. En realidad No hay manual. Entonces sí, hay algo, reto, la muerte de mi papá. Eso quería mencionar, que cuando estaba leyendo el libro, pues que me pareció encantadora la historia, hay algo que me puso como a pensar más allá, y es como la despedida y la enfermedad de los padres cuando uno está afuera. Total. Que son cosas que a veces uno, como en medio de la emoción de la aventura, por ejemplo a nosotros que nos gusta tanto movernos y conocer y descubrir y explorar, uno a veces no quiere pensar mucho en ese tipo de situaciones porque son tan difíciles que uno prefiere como ponerse... ¿Sabes que hasta se evita hablar de... se evita blindarse. ponerlo en la mesa? Es como un blindaje emocional que uno tiene. Se va a morir. Y no hable de eso. Pero en cualquier momento puede pasar. Y así te como pasó. tú estás creciendo, tus papás también están envejeciendo. Nos pasó y es durísimo, durísimo. Gracias a Dios, y ahí fue cuando dijimos, estamos haciendo las cosas bien, y es venir lo más que podamos. Porque esos vínculos, mis papás, los papás de Eduardo, los tíos estuvieron muy presentes, nos iban a visitar y nosotros veníamos. Colombia siempre fue nuestra primera opción. Eso por un lado. Y por el otro es esa culpa a veces que tú sientes, pucha, yo estoy haciendo las cosas bien. O sea, esto sí vale la pena. Cuando ves a los hijos de tus hermanos creciendo juntos, con los mismos amigos de toda la vida, desde kinder hasta hasta 12 ahora, y después van a la misma universidad probablemente, y siguen, nuestros hijos eso no lo tuvieron. Y sabes, creo que esa es una... Y hasta hoy te preguntas. Exactamente. Creo que es una cosa que nunca se le va a quitar a uno. Es una decisión y son caminos diferentes. Caminos, y nosotros como que
Eduardo y yo siempre tomamos las decisiones, nunca tuvimos en cuenta las decisiones de los niños, eran niños. Hay muchas familias que les preguntan, ¿te gustaría irte a vivir a Japón? No, mamá, ¿qué me dijo? Entonces, no, a Japón no se puede. Nosotros nunca les preguntamos nada. O sea, las decisiones las tomábamos nosotros basados pues en nuestra Lo que creían. en lo que creíamos que era lo mejor para la Para familia. todos. Y así nos movimos, pero siempre cuestionando. Cuando volvimos Eduardo y yo aquí a Medellín ya solos, a vivir por primera vez en Medellín, después de tantos años de matrimonio, nuestros hijos ya grandes se quedan, y hacíamos un almuerzo aquí y llegaban las hijas de nuestros amigos con los novios, y nosotros solos. Yo decía, "Ay, pucha, qué envidia, eso da mucha envidia". Pero así es. Y los niños nos agradecen. Hablamos mucho sobre este tema, hablamos mucho. Yo necesito hablar mucho porque si no como que me ahogo y me da como una respiradera y toda rara. Sí. Yo hablo mucho y hago muchas evaluaciones, inclusive de desempeño a manera de pareja, de familia. Una vez al año tenemos la costumbre de hacer una evaluación de desempeño y nos decimos las cosas que fueron chéveres, en las cosas que de pronto quisiéramos que alguien cambiara porque o nos hizo daño o no nos gustó y no sé qué. Y en esas conversaciones los niños nos agradecen, les gusta, como que entienden las ventajas de la otra vida, pero es lo que ellos conocen y les gusta mucho. La vida es un mar de decisiones. Claro, y seguramente si se les dio esa posibilidad de irse por Eduardo, por el desempeño, por lo que haya sido. Por lo que haya sido. Suerte, mérito, Sí. por lo que haya sido. Estarían pensando, si hubieran tenido una vida tradicional y se hubieran quedado aquí viviendo en Medellín, no sé qué, estarían pensando, viendo a los amigos de Eduardo, los compañeros que se fueron para Estados Unidos, hablando mismo, inglés, es que viajando siempre por el que- mundo, claro. estarían diciendo, ¡jue madre, véalos allá, ellos están paseando por París y nosotros acá en Medellín no salimos por miedo! Sí. La vida es un mar de decisiones. Y siempre eso decimos implica que hacer las decisiones implican hacer duelos. Duelo, sí. Y es el duelo de lo que no decidí. Y Así ustedes es. decidieron esto y la realidad y la vida que tuvieron fue esta. Y menos mal, la historia es hoy que los hijos les Exacto. agradecen y no están reprochando. Que lo disfrutan. Ha sido un proceso muy bonito. Y somos también la familia que somos gracias a todos esos retos que pasamos juntos. Las enfermedades, la verdad es que yo sigo pensando que un reto, que no, es que toda la experiencia es un reto. Yo no puedo decirte uno solo. Pasar Navidades solo, la muerte de un ser querido, la enfermedad. Cuando tú te enfermas y tu marido no está en India, tú en Indianápolis, yo tenía unas crisis de espalda que me dejaban inválida con 3 niños a mi cargo. Yo era gateando para poder bajar las escalas y hacerles lo que podía. O sea, es duro, la vida afuera es dura, pero es retadora, es enriquecedora, y ojalá uno le pueda sacar el mejor partido, que esa es la otra, no es para todo el mundo. Hay algo que me parece muy interesante y es que nosotros recibimos muchos mensajes de personas que están afuera y nos escriben mucho como, me cuestiono mucho si esta es la decisión correcta, si quizás la embarré, estoy pasando por un momento muy difícil. Y yo creo que el 90% de las veces yo le digo a las personas, si estás ahí, para de pensar en lo que renunciaste por estar ahí, disfruta el momento, aprovecha la oportunidad que estás teniendo, porque yo sí siento que si bien emigrar es un proceso difícil que lo expone a uno a una cantidad de retos, pues también es muy enriquecedor y también es como abrir una ventana al mundo, como darse cuenta de que hay otras formas de vivir, darse cuenta de que hay otras formas de ver la vida, de concebir las cosas, entonces es como un crecimiento que como que lo avanza uno demasiado, como que en estos días yo hice una pregunta en el Instagram y le decía a la gente, ¿ustedes les ha pasado que sienten que vuelven a Colombia y quizás ya no encajan con la misma gente porque es que tú ya no ves la vida, tú no ves la vida como lo ven los otros? Claro. Y nos decían, sí, pero los de acá también cambian. Claro, todos estamos cambiando, pero es que emigrar es como ponerle un turbo a eso. O sea, es como que la velocidad a la que estás cambiando. Tú vives un año y sientes que han pasado 5. Sí, y como que las prioridades son otras. También. O sea, y como las barreras son otras.
lo que es importante, si tú te hubieras quedado en Medellín, el carro que tienes. Ahorita hablamos de lo material. Sí, eso da estatus en unas partes del mundo. En otras partes del mundo a la gente le importa un pito el carro en el que llegas. Eso no quiere decir nada. El trabajo una cosa que admiro de los gringos, de los americanos, norteamericanos, un montón, es el valor por el trabajo. Lo que sea, el trabajo es digno. Entonces los niños trabajan desde que pueden trabajar en high school, bueno, cuidando niños, un montón de babysitters, cortando el pasto, paliando nieve, distribuyendo pizza. Eso no se ve aquí. Aquí un Rappi, pues del Columbus, no creo que haya. Sí, no. ¿Sí o no? Allá puede ser el colegio privado más caro, pero los niños, los americanos, tienen ese sentido al respeto del trabajo. Aquí la relación es por necesidad, no por inculcar ese valor. Eso enseña, eso lo hace a uno crecer un montón y valorar. Y así como yo sentía que los bebés no ayudaban, que los niños porque no le ayudan un poquito a la mamá o dan las gracias a toda hora, llevan el platico a la cocina, así tengan ayuda. Cuando venía a Colombia también sentía que uno cambia un montón, uno viviendo afuera. Pero Laura, yo creo que eso es luchar contra la corriente, tratándoselo de explicar a la gente. Yo le digo a todo el mundo, si usted tiene la oportunidad, si sean 6 meses, váyase. Yo también. Es una experiencia impresionante lo que uno crece, lo que a uno se le abre el mundo. Uno no se vuelve ni de mejor familia, ni de nada. Es simplemente que le hace un revolcón muy No, así sea para darse cuenta. Yo muchas veces le digo a la gente, vete, y es muy posible que en esa experiencia te des cuenta que tu lugar es Colombia. Total, y es súper válido y está muy bien. Así o sea, necesitamos muchas veces salir para valorar lo que tenemos acá y para enamorarnos más y también para cambiar esa narrativa de que mucha gente que está acá, siento yo que me parece muy triste, que está en Colombia porque no tengo más opción. No, sal y date cuenta que si realmente quieres estar acá. Y en muchos temas que uno cree que Colombia está muy mal, no está tan mal como uno cree. Cuando sale dice, bueno, pero en Colombia no funciona tan mal. Hay un tema, por ejemplo, que me parece muy tremendo. No es que uno se vaya y le dejen de gustar los frijoles y le deje de gustar la comida tradicional colombiana, pero también se da cuenta que hay otras opciones. Eso es tan importante. Ave María. ¿Sabes en qué me di cuenta? Yo al principio yo viajaba con arepas, con frijoles cargamanto, con bocadillos a la maleta, no tenía ropa. Eso era todo. Nos íbamos hasta Chicago a comprar tocino para hacer chicharrón. Después me di cuenta que no, ya desayunaba pan con queso, con el que encontrara, no tenía que ser el quesito, y bien. No sí, esas opciones. Y ya no volví a llevar arepas, cuando venía las disfrutaba un montón, pero es así, uno cambia un montón en todos los sentidos. Entonces a mí, váyanse, o sea, si tienen la oportunidad, váyanse, y lo que tú dices, se da uno cuenta de un montón de cosas, sí, no. Sí, blanco, sí, negro. Bueno, Tis, ¿en qué año deciden que ya suficiente de Estados Unidos, que van a dar el siguiente paso y se van para Sao Paulo? ¿Eso qué año sucede? Eso pasa en el 2003 más o menos. ¿Esos casi que eran como imposiciones de la empresa o los ponían sobre la mesa? Uno lo tenía que luchar también un poquito. Eran decisiones. Claro, en estas compañías hay gente que se acomoda. Después de que nos expatriaron a nosotros, llegaron varios colombianos con la empresa a Indianápolis y vivieron muy felices en Indianápolis y siguen en Indianápolis. Sí, nos contabas que y nunca buscaron una carrera internacional. Eduardo la buscó, entonces siempre ponía sobre el tintero, mi trabajo me encanta, aquí estoy bien, pero que sepan que estamos abiertos a irnos. Y yo estaba cansada. Año 2002, 2003, va muchas conversaciones en esta mesa. Yo le decía a Eduardo también queriendo cambiar. La vida, como que ya uno empieza con esto y la vida a veces como que empieza la rutina y tú necesitas ya más acción, más adrenalina, adaptarte otra vez. Ya yo manejaba, ya hablaba inglés, ya me sabía los límites de velocidad, ya no me daba miedo si me paraba la policía, ya sabía el if you would like y todo el protocolo para hablar, todo. Como que
ay, necesitaba una inyección para sentirme más viva. Y yo todavía estaba muy joven. Yo todavía era, pues yo tengo ahora 55, ustedes calculen cuánto tenía en el 2003. En fin. Y una vez me dice Eduardo, hay una posibilidad de Brasil, hay una posibilidad de irnos a Brasil. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Eduardo iba mucho a Sao Paulo. Y yo le dije, ¿a qué ciudad? Y me dijo, a Sao Paulo. Y yo, pero tú te enloqueciste. A esa ciudad que tú me dices, claro, es muy distinto la imagen que tiene un ejecutivo cuando va de trabajo, aterriza, se va a la oficina, trabaja todo el día, se va al hotel, al chan. Y entonces Eduardo me contaba eso, ¿no? El camino del aeropuerto a la ciudad son 2 horas, 3 horas, llueve, el río, no sé qué, huele, los brasileros espectaculares, la comida espectacular, se trabaja muy bien, pero es una ciudad muy difícil. Y yo le decía, pero tú te enloqueciste, nos vamos a ir para esa ciudad donde tú dices que es tan difícil. No, además que un cambio... Vienes súper cansado quejándote del rigor de Sao Paulo y ahorita... Y que se abre una oportunidad y que nos vamos para Sao Paulo. Y de Indianápolis a Sao Paulo. No. O sea, de Bogotá a Sao Paulo no importa. Sí. De Indianápolis, Indiana a Sao Paulo. Me dijo, vamos a conocer, que esa es otra cosa que en ese entonces ofrecían las compañías. Era un viaje para la pareja como de reconocimiento. Entonces uno visita barrios, colegio, iglesia, hospitales, tal. Yo les cuento que yo nunca había ido a Brasil. Me fui con una ilusión muy grande. Aterrizó ese avión y yo me sentí en mi casa. Sí. Me sentí en mi casa. Los brasileños son una cosa impresionante. Ya estaba más grande, más madura, más segura, ya hablaba español e inglés, entonces ya no hablar portugués me importaba un pito. Iba sin bebés, iba con niños, pero cada movimiento trae... Sí, su momento porque diferente. Es que mover a un adolescente, preadolescente... Ya la discusión es otra. Claro, estos ya eran amigos de 7 años, los mejores amigos del mundo, lloraban hasta despidiéndose del gato de los amigos cuando nos fuimos. Decirle a los niños, hay que hablar otro idioma. Claro, pero uno empieza a verbalizar sin decirles todo. Entonces uno en las comidas empieza a hablar más de Brasil, del fútbol, de la no sé qué, y ellos empiezan, los niños son muy inteligentes, a interesarse, y entonces ve, ¿y estos por qué están hablando tanto de Brasil? Cuando les dijimos, nos vamos para Brasil, o sea, vamos a conocer a Ronaldinho, niño. Claro. Les ponen la expectativa ahí para que se vayan seduciendo. Eso hay que seducirlos de alguna manera. Me encantó, nos encantó lo que vimos. En Sao Paulo, pues iban a ir los niños a escuela privada, fueron a la Escuela Internacional de Sao Paulo, seguían con el inglés, pero con el portugués nosotros... y siento que es un mensaje que debemos dar y que yo me imagino que tú, sobre todo Alejo, que te fuiste a Australia sin hablar inglés, a uno le cambia la vida cuando uno habla el idioma. La percepción del país, lo que puedes aprovechar, el teatro, el cine, la comida, las relaciones. Entonces, en Brasil los matriculamos en este colegio, pero también en el programa brasilero. Entonces nuestros hijos tomaron historia de Brasil, geografía de Brasil, todo portugués perfecto, como si fueran nativos, pero con clase, cosa que nunca hemos hecho con español. El español de ellos es el español hablado. De la casa. Sí, de la casa. Entonces nada, me encantó ese viaje, volvimos a Indianápolis, listos, y salimos y nos veían rarísimo, éramos unos bichos rarísimos. En Brasil. En Brasil y un poco en la compañía. Casi que eran unos gringos colombianos. Sí. O sea, si ya Era llegaste a la casa rara. matriz, este es el sueño de muchos, estás en Indianápolis, en la casa matriz de la compañía, en un puesto importante y te vas a ir a Brasil, que es muy importante el país en ventas y en todo, pero no es la casa matriz. Y nosotros felices. Eso lo admiro mucho de mi marido. Él deja esos egos y esos nombres tan importantes de los puestos y vio que había una oportunidad familiar muy linda y que para él también iba a ser muy interesante y nos fuimos. No fue un ascenso, ¿qué importa? Fue un movimiento lateral. Fue literal una aventura. Sí, y fue la aventura más feliz de la vida. Eduardo fue absolutamente feliz en su trabajo, consiguió después un trabajo dentro de la compañía, porque es que las cosas se dan así, eso les dice mucho mi marido a los niños ahora que duran tan poquito en los trabajos. Les dice, ¿ustedes creen que yo fui feliz en todos los trabajos que hice?
Uno tiene que aguantar, cuando uno ve futuro, uno aguanta, uno sigue pedaleando, uno se luce en todo lo que hace, así no le guste tanto, así tú creas que es que tú puedes hacer más y dar, hágalo bien, demuestre bien, sea constante y las cosas generalmente se te dan. Y eso le pasó a él. Y vivimos 8 años, es el país donde más tiempo hemos vivido. 8 años, porque fueron 7 en Indianápolis, 8 en Brasil, después 7 en Indianápolis y aquí llevamos 6. O sea, caipirinha. No, calorcito, feijoadas, amigos entrañables, un colegio espectacular, una comunidad que lo acoge a uno porque facilita mucho esa comunidad tan grande expatriada que hay en estas ciudades, porque todas las compañías en el área automotriz, en el área de salud, farmacéuticas, de bebidas, llevan gente de todas partes. Entonces eso se une uno mucho, conseguir amigos es muy fácil. Una ciudad con una oferta cultural gigante. Una oferta de todo. Una oferta de todo. De lo que te imagines. Todo, las brasileras divinas, los manes divinos. Yo me montaba al ascensor y yo decía, pues esto no puede ser, ¿qué es este man? ¿Qué es esta señora? Con el sotaque. Con ese acento tan hermoso. Otra vez el reto de adaptarnos a una ciudad tan grande. Yo fui la más feliz explorando. Estudié allá historia de Brasil. Ya tenía más tiempo para mí. Los niños estaban grandes. O sea, como que tener estos hobbies ayuda siempre, porque te forzan a salir, te forzan a conocer gente, a adaptarte. El tenis me dio a mí la posibilidad de hacer un grupo de amigos local, porque en el colegio había brasileros, pero la comunidad internacional Las era mamás enorme. Y el grupo de colombianas era enorme y de mexicanas, entonces tú te puedes quedar ahí. Pero volverte un poco y mimetizarte con los locales y aprender bien a hablar el idioma y que ellos vean ese esfuerzo que tú estás haciendo por hablar bien es tu lengua. Y yo defendía a Brasil con pasión. Generan unos vínculos con los países donde vive. Ya ellos cuando por ejemplo juega Australia contra un equipo, automáticamente, sí, yo tengo mucha gratitud con Australia, lo quiero muchísimo. Es que son lugares que a uno le abren las puertas. Claro, te acogieron. Te acogieron, fue mi casa. Independiente a que te haya ido bien o mal y que hayas decidido quedarte, te acogieron. Sí, fue tu casa por el momento Sí, y hay que tener mucha gratitud. Total, los niños tienen como siempre nos recuerdan, nosotros somos invitados a este país. Sí. Porque Eduardo siempre les decía, se lucen porque nosotros somos invitados en este país. Entonces se lucen como colombianos, se lucen como extranjeros, se lucen como locales. Vamos a dejar el nombre de todos en alto, de la familia, del país, de todo. Entonces de los niños somos invitados. Acuérdate, Nati, que somos invitados. Tis, y justo esa pasada tan larga de ustedes por Brasil me hizo pensar a mí cuando estaba leyendo el libro que tus hijos vivieron ese momento tan importante de la vida en Brasil. O sea, que es cuando de verdad ya, como ese paso en que ya no eres un niño, pero tampoco eres un adulto, donde estás formando ya como ese carácter, como esa Generando personalidad. No, esa salida de Brasil fue horrible. ¿Tú sientes que ellos son un poco más brasileros que cualquier cosa? Aunque son mucho de muchas partes, se sienten un poco más vinculados con Brasil. Sí, tienen un vínculo muy especial con Brasil. Pero es que imagínate, fueron 8 años. Pablo llegó en segundo de primaria, Felipe en tercero, Nati en quinto. Nati se gradúa del colegio, que esos son tus amigos. Sí. O sea, esos son tus amigos. Eso fue una locura. Pero igual, como les decía antes, la decisión la teníamos que tomar. No era para preguntarles, nos hubiésemos podido quedar de locales en Brasil. Nosotros solo queríamos ser locales en Colombia. Desde siempre. Desde siempre. Nosotros lo tuvimos súper claro. Nosotros nos fuimos, esas familias que se fueron desde el principio buscando un pasaporte o una visa o lo que fuera y quedarse. Nunca. Nosotros nos pudimos haber quedado en Estados Unidos, nos pudimos haber quedado en Brasil, teníamos residencia brasilera, cédula brasilera. Eduardo se pudo haber vuelto empleado de Brasil, pero no. Siempre soñamos con Colombia. Los niños se iban a ir a la universidad. Es que uno no puede tomar las decisiones por los hijos. Si bien uno toma muchas decisiones
para darles oportunidades a ellos, que fue nuestro caso. ¿A qué me refiero que no puedes tomar decisiones por tus hijos? Nati vive en Atlanta, yo no me puedo ir a vivir a Atlanta. Total. Nati después se consiguió un trabajo en Boston y entonces yo me quedo en Atlanta. Felipe, sea... Sí, ellos tienen una vida por delante. Ellos tienen una vida por delante, ellos tienen el mundo por delante, ellos están haciendo exactamente lo que vieron a sus papás hacer, cómo les vamos a cortar nosotros las alas. Entonces lo que hacemos, Eduardo y yo, es trabajar mucho en nuestra relación, porque ya ellos no están, y cuando uno es papá, como que el mundo son los hijos, y solo se habla de los hijos, y todos los hijos. Nosotros siempre conservamos mucho nuestro espaciecito, siendo unos papás súper entregados, siempre tuvimos el espacio para nosotros de salir un ratico, de ir al cine, en fin. Y ahora que estamos jubilados, nos encontramos con una relación fuerte, pasamos rico juntos, económicamente estamos bien, también se trabajó para eso, o sea, nada es fortuito, nada nos lo regalaron, nosotros ahorramos para este momento y ahorramos y capitalizamos en todos los sentidos, físico porque también hay que estar bien físicamente, mentalmente, moralmente y como pareja para poder llegar a esto y que los niños estén felices donde ellos están, nosotros felices de verlos a ellos felices realizando sueños y ellos felices de vernos a nosotros aquí. Les encanta venir a las montañas antioqueñas. A las montañas antioqueñas. Les encanta ver a unos papás tan unidos, tan activos, que si nos necesitan, vamos. Ahora que somos abuelos, Nati sabe que a no ser que me toque y me doy la bendición, porque uno no puede decir nunca no, pero yo no pretendo ser la abuela que va a cuidar al nieto toda la vida. Yo pretendo ser la abuela que si me necesitas estoy y me voy un mes, pero yo tengo mi vida y eso es muy importante. Que Eduardo tenga su vida, que yo tenga mi vida, que cada niño tenga su vida y que tengamos la vida juntos y pasemos bien rico, así, porque es que uno no puede depender del todo. La felicidad de uno no puede, mi felicidad no puede depender de estar con los niños. Lo disfrutamos como locos. El Día de la Madre estuvimos solos, ¿qué importa? Sí, me parece muy bien jugada, porque sobre todo cuando uno no puede, hay cosas que uno no las puede controlar, como la vida de los hijos adultos, hay que darle prioridad. Y creo que la forma en que lo asumen ustedes dos, después de toda la aventura que vivieron, regresar acá, estar acá los dos, también con un proyecto que siento que dinamiza mucho la vida también. Que afortunadamente. me pasó muy bonito porque hubo como un momento en la época donde Eduardo brillaba profesionalmente, ¿cierto? Y se lleva como profesionalmente esos aplausos, tuvo otros. Hoy tú eres la protagonista en este momento de la vida de lo que hacen. Y es el momento donde tú recibes esos aplausos y brillas. Se balancearon un poquito ese cambio de roles es muy bonito y es muy enriquecedor. Ha sido hermoso para nuestros hijos ver ese proceso de apoyo de Eduardo y yo se lo agradezco. Casatis nace en ese momento en el que Eduardo se jubila y él feliz, jubilado, y tiene todo el derecho, y yo muy perdida. Yo dije, ¿yo de qué me voy a jubilar? De ser mamá y no me quiero jubilar. Además que es todo el susto de volver, de no tener ya el salario, ni el bono, ni nada. O sea, uno se tiene que reorganizar en muchos sentidos y a mí me daba miedo. Entonces tuvimos que hablar mucho. A mí me dio un mini ataque de pánico, nunca había sentido eso. Se me juntaron muchas cosas, el tema de volver, el tema de mi enfermedad de mi mamá, el tema de dejar a mis hijos y volver a Colombia. Para mí, yo les juro que era más fácil que Eduardo me hubiera dicho vámonos para Japón que cuando me dijo que volviéramos ya. Yo sentí mucho Yo creo que para ti también. Sí. Te identificas. Es que enfrentarse al propio país es comparto muchos sentimientos contigo. Porque me pasó lo mismo. Cuando nos fuimos, yo puse muchas resistencias al principio, como, que esto es tan difícil. Yo me devolví de Australia, porque yo tenía un trabajo y yo me quedé sola. Y ella se quedó sola. Y yo le dije tenías un trabajo muy bueno aquí. Sí. Y me llamaron de trabajo, me mandaron los tiquetes. Y yo me mandaban los tiquetes, estoy acá haciendo unos trabajos que no quiero hacer, pues me voy y empiezo otra gira con la banda que trabajaba.
habían vendido como 100 fechas, entonces yo dije, pues voy a hacer mis 100 fechas. Y Lauri, cuando acabes tu proceso acá, nos vemos en Colombia. Pues me fui, yo más enamorado que un berraco. Al mes hice 3 conciertos y me devolví otra vez a Australia. Pero me costó mucho. Cuando ya llegó el momento de devolvernos, de irnos de Australia, yo decía, Colombia. Otra vez a Colombia, pero si ya, o sea, ya hice el duelo, ya. Y otra vez Ya superaste tantas todo, cosas. ya me acostumbré acá, vivo tranquilo, me gusta la seguridad, me gustaba la dinámica, me inserté a la Y dinámica. el estilo de vida que tenía. Exactamente, sí. Y dije otra vez a Colombia, ¿a trabajar en qué? Yo ya perdí como mis contactos, más en No, lo que yo contactos, ni hacía. hablemos de eso, eso es muy difícil volver. Dios Entonces mío. mis amigos ya todos andan en otra, Sí. yo sentía que no cabía, súper asustado sobre todo con el tema laboral. Yo soy más grande que Laura y yo decía, Colombia aquí, otra vez. Y yo no. Y Laura ya Y tú no, feliz, ya sacó la... Yo decía, Y cuesta. yo ya cuesta. estaba como Sí, hasta acá. sí, sí. También en el caso nuestro me daba miedo también la jubilación. Era algo con lo que yo no estaba acostumbrada a lidiar, con un man todo el día en la casa. Eduardo fue un papá muy presente y un marido muy presente cuando estuvo, pero él nunca estaba. Entonces nosotros estábamos acostumbrados, que al principio es muy difícil acostumbrarte a eso, pero se termina uno acostumbrando y lo aprende a disfrutar. Si ustedes casi que tenían eran citas de novios Sí, para ver. una semanita al mes estábamos juntos y el resto Eduardo viajando o el fin de semana, en fin. Y yo decía, Eduardo, todo el día en la casa. ¿Qué vamos a hacer? Yo soy la que hago, porque entonces fueron 8 años en Brasil, volvimos a Estados Unidos, 7 años, volvimos con Felipe y Pablo, adolescentes terminando bachillerato, y ahí yo me entrego a ellos. Porque me daba mucho miedo pasar de Brasil otra vez a Indianápolis, a no puedes beber hasta los 21 años, 21 años en Estados Unidos, pasar de la samba, el bikini, el color dorado y las hawaianas. Sí, ahí te quería preguntar algo. Nosotros tuvimos la oportunidad de vivir con una brasilera y en Australia ha pasado muchos años y las cosas como que han cambiado mucho, pero en el momento en el que nosotros estábamos allá, latinos, o sea, colombianos y brasileros. Entonces casi que éramos todo el tiempo juntos y vivíamos con una brasilera, una súper amiga que amábamos con el alma, y encontrábamos que había como unas conexiones muy profundas en la cultura que inclusive nos hacían conectarnos más con los brasileros que hablemos, por ejemplo, de un ecuatoriano o un peruano. O sea, nos sentíamos más afines a los brasileros siendo otro idioma, estando quizás un poco más lejos. Que de pronto tú que tuviste la oportunidad de estudiar un poco más de la historia y de vivir más, ¿en qué sientes que radica como esa conexión tan profunda? Ay, Laura, no sé, pero yo estoy de acuerdo. O sea, los valores familiares brasileros y nuestros son idénticos. La familia es lo primero. La expresión de cariño, nosotros colombianos somos muy expresivos y muy tocadores y muy abrazadores. El brasilero también es así. La comida, es que yo te digo que si no fuese por el portugués, yo pensaría que Brasil es Colombia. Es más, son los mismos problemas, la misma inseguridad, el mismo ratón, el mismo que te roban la cartera, raponero. Es muy parecido. Y es muy raro porque Brasil, a diferencia de Colombia, Brasil llegó de todo. A Brasil llegaron portugueses, japoneses. En Sao Paulo la comunidad japonesa es la más grande fuera de Japón. Yo descubrí alemanes, eso cuando veía personas con rasgos asiáticos hablando portugués y yo decía, nunca había hecho eso consciente. Yo voy a lanzar una hipótesis. Sí. A ver. Pueden haber muchas razones, pero creo que una, a diferencia de el mundo andino, o sea, de Ecuador, Perú y Bolivia, bueno, Argentina ya es otra historia, es el tema de los esclavos. O sea, Cartagena fue el centro, exactamente, Cartagena fue el centro descarguero de negros más grande del mundo, y a la costa brasilera, Dios mío, llegaron negros de África. Entonces creo que eso le imprimió es ese saborcito, la música que hacen en Colombia, no sé qué hacen en Brasil. Sí, no. La música es espectacular. La música, la comida, impresionante.
Creo que esta puede ser una de muchas. Sí, Creo que hay otras, pues. Puede ser ese factor. Pero sí es muy Como raro. tan triste, Dios mío. Sí, terriblemente, Pues, desafortunadamente. pucha, sí. Porque pues, es que ellos los colonizaron, incluso Otros, otros, ni siquiera los No, españoles. No, bueno, y la diferencia también que tuvo esa colonización brasilera es que el imperio se movió, o sea, el rey llegó a Brasil, aquí los Acá reyes allá se quedaron. y eso hace una diferencia Sí, muy enorme grande, en claro. toda la historia de Brasil. Entonces, eso fue espectacular. O sea que eso fue un duelo, Un duelo. tenaz. Eso fue un duelo muy trabajado. Ese sí que lo trabajamos durante varios años porque Eduardo intentó alargar hasta que pudo nuestra estadía en Brasil para que por lo menos Nati terminara. Porque es que, pues, imagínate tú llevarte en el último año que estuviste desde chiquitica y te vas a graduar y llevarte el último año. Entonces Eduardo nos decía que entraba el jefe y él se agachaba. Y se escondía. Que no me vean. Sí, que no me vean. Que nada, inclusive el último año ya era inevitable. O nos quedábamos en Brasil y nos volvíamos brasileros o nos devolvíamos. Eduardo acepta este trabajo en Indianápolis y empieza a ir y venir. Consiguió negociar con la compañía por ser el último año de Nati, por haber vivido 8 años, pues por antigüedad de la motivos, empresa, exacto. sí, claro. Y sus jefes entendieron muy bien, nos quedamos y entonces ahí vivimos separados. Eduardo iba 3 semanas a Indianápolis, 1 semana en Brasil, me empiezo a hacer yo otra vez cargo de las riendas, digamos, totales de la casa, en una época adolescentes, de rumbas en Brasil, en la parte miedosa, pero no era nuevo, o sea, fue el último año, o sea, que ya tenía la experiencia, círculo de amigos, taxistas amigos, que yo los llamaba por si cualquier cosa, si me varaba, yo no tenía chofer, pero tenía un network de ayuda. Impresionante. Y así volvimos a Indianápolis, y ahí se empieza a cocinar la vuelta. El retiro. El retiro al que yo le tenía mucho miedo. Admiro mucho a Eduardo por muchos motivos, pero también se jubiló muy joven. Eduardo se jubiló de 50 y ¿cuántos? De 52. Muy joven. Joven. Qué envidia. Pero ha sido muy organizado. Eduardo tiene mucho para contar y tiene mucho para enseñar porque pues siempre ahorramos. Ahorrar es muy importante. Eduardo siempre le dice a los niños: no se gasten lo que no tienen, si les suben el salario no suban el nivel de vida, qué necesidad tienen. Entonces todas esas cositas nos dieron un colchón para poder tomar estas decisiones. También en esas como esferas corporativas donde hay tanto estatus, tanto incentivo, la presión social también, creo que algo que se debe aprender a manejar porque se le puede ir Sí, claro, lo que mencionas de el carro blindado y el chofer, pues esas son cosas que las garantías se las daba la empresa. Claro, no nos interesaba. Entonces, si cualquier cosa era o esto, pues nos íbamos por la parte que a nosotros más si uno podía elegir, no, esto. Y volver, o sea, uno se pudo haber gastado mucha plata paseando impresionante en África, así no sé qué, y no sé cuántas. Nosotros era Colombia, comprar nuestro terreno acá, ahorrar para construir la casa, y cuando la casa estuvo construida, Eduardo se sintió ya tranquilo, solamente nos quedaba Pablo en la universidad. Y me dijo: Tis, estoy listo. Y lo aplazamos. Así como él se metía bajo la mesa con el jefe, yo también le cambiaba el tema de la jubilación. No le paraba bola. Le decía: pero pues si tú trabajas tan rico. qué afán. Trabajando muy rico, mi amor. Tuvimos que conversar mucho por eso, porque se cambia de dinámica, como que encontrarnos en esta nueva fase de la vida, yo empezando a sentir los síntomas de la menopausia, que eso también afecta un montón, y hablo libremente de eso. Las emociones. Son las emociones, el cambio corporal, emocional, todo. Hablamos mucho y fue muy bonito, y ha sido una experiencia muy bonita. Hobbies, tienen que tener hobbies, tenemos que tener lo que hemos hablado. Eduardo es el jubilado más feliz porque es súper activo, hace de todo él solo, es el jardinero, el que cuida los árboles, hace mandados, montar moto, montar en moto,
tener vidas separadas también, encontrarnos en algunos puntos en común, pero cada uno ser en lo que es. Ahí empieza Casatiz, cambiamos de roles, él se vuelve mi mano derecha. Es hermoso hacer los videos detrás de cámaras. A mí me parece que hemos venido ya a grabar y él está en una disposición. ¿Qué hay que hacer para grabar? Así es. Hay que mover la casa. Son un goal. ¿Qué hay que hacer? Para Bacano. yo saber cuándo me puedo ir a montar en moto, porque es que la gente cree que es que vivimos pegados. No, somos los más independientes del mundo, además los más distintos del mundo. A mí me encanta leer, me encanta ir al cine, Eduardo menos, entonces yo hago cosas, pero nos juntamos y nos apoyamos muy lindo y yo le agradezco a él mucho ese apoyo y él me dice, o sea, yo te agradecía tanto a ti. Please, no, o sea, era mi época y tú estuviste ahí, es tu momento y aquí estoy. Yo no me acuerdo de haberte dado tantas las gracias. Tis, ese retorno me parece Bueno, yo pregunté lo mismo. tenaz, porque lo vivimos y porque también, sabes que en este camino pues de este proyecto con el podcast nos hemos dado cuenta que hay muchos colombianos, creo que latinos en general, que se van por un periodo de la vida buscando oportunidades laborales, profesionales, académicas, hacerse un ahorro grande, construirse su casa, pero que tienen en la cabeza en algún momento de la vida regresar a pensionarse en Colombia, regresar a terminar los últimos años de su vida, regresar a terminar de criar los hijos, regresar. Porque, como lo dijiste ahorita, también hay una raíz muy fuerte que lo jala uno y lo une aquí a esta tierra, pues hace parte de lo que somos. Y siento que se habla mucho a veces de irse, ¿cierto? De qué necesitas para irte, tips, cómo llegar, cómo adaptarte, pero no se habla de todo ese proceso que hay que transitar para prepararse para volver, Sí. que es también un tema muy, muy fuerte que lo impacta mucho a uno. Algunos por decisión, algunos por obligación. También. Absolutamente. Y por el motivo que sea, es difícil. Ustedes se prepararon económicamente, emocionalmente, planearon, e incluso haciéndolo así, todo como tan Sí. pensado, Fue difícil. fue difícil. ¿Qué fue lo más difícil de volver? ¿Y qué le recomendarías a la gente que lo tiene ahí como un objetivo en la vida, regresar? Regresar es espectacular. Yo creo que es nuestro país y tenemos mucho para aportarle, mucho para mostrarle. Y también al volver uno trae muchas cosas buenas, ¿cierto? No más el ejemplo, o sea, es edificante. Ahora bien, irse tanto tiempo, hablo por Medellín, porque es que yo no tengo otra experiencia, ¿cierto? Y como empezó la conversación, es una ciudad cerrada. Nosotros nos fuimos y yo conservé mis amigas del colegio y la familia, no más. Nosotros no tenemos esos círculos de universidad, de trabajo, de club. Veníamos ya sin niños, ¿cómo conoces gente? Entonces nos sentimos muy solos al principio, muy solos. Te acostumbras a esta comunidad expatriada donde uno se junta un montón. Yo no sé si en Y Australia que los les amigos se pasaba. vuelven familia. Los Claro. amigos se vuelven familia y tú invitas mucho a la casa, no necesariamente afuera. La casa es el Día de la Madre, en la casa de tal, y todo es junto. Todo el tiempo. Y aquí no, aquí es afuera, o no, yo no sé dónde es, pero No, a nosotros nos Cuesta pasa mucho. lo mismo. Cuesta muchísimo. Nos pasa exactamente lo mismo y creo que somos en cierta parte también muy solos y hemos aprendido como a disfrutar de esa soledad también, Sí. pero es eso, es sí. es que uno Pero por aprender fuera- a estar solo es muy importante. Yo tengo ese dicho, yo me amaño mucho conmigo misma y gracias a Dios. Amo mis amigas, hemos hecho, Casatiz nos ha abierto un mundo impresionante, porque es que cómo conocemos gente. Vivimos en una montaña, ¿cierto? No tenemos hijos que tengamos que llevar al fútbol, al colegio, a la reunión. No, Que eso nada. es Ese usualmente es otro, un comodín claro, para eso es para un comodín conocer. muy importante, el colegio, el club, nosotros no tenemos ni lo uno ni lo otro. Y curiosamente, en el mundo expatriado, me imagino que a ustedes les pasó, llega alguien nuevo y tú ahí mismo convocas. Llegaron Laura y Alejo de Colombia y eso se va abriendo y se va abriendo y es un círculo que nunca acaba. Aquí no nos ha pasado eso. A nosotros, o sea, suena duro,
Ya nos acostumbramos, es así funciona el sistema, pero es muy raro que a uno lo incluyan en una barra. Y la barra, a lo que me refiero, es ese grupo de amigos del colegio, de la universidad, que entre alguien nuevo. Es súper cerrada. ¿Cierto? Ya como que llega una edad que se fue así y chao. Y hay una edad que es más difícil hacer amigos. A nosotros Claro. Nos cuesta mucho. inclusive, en estos días tuvimos un invitado al podcast y nos decía, es un colombiano que se crió en Estados Unidos y volvió y decía, ¿sabes qué? Me cuesta tanto que decidí meterme a hacer una maestría de AFIT para hacer amigos, porque yo decía, Hijo, ni así. solamente hago amigos extranjeros, o sea, y yo no quiero sentirme un extranjero en mi propia tierra, o sea, yo quiero parchar con los locales, yo quiero que me inviten a una casa. Y dice, y ni así, o Se sea, ni pagó la metiéndome maestría a la para eso. maestría, o sea, me metí a la maestría. Y perdí la Y, Se perdió esa plática en ese sentido. ay, no. Y entonces decía, no, y en la maestría todo el mundo organizaba sus parches con los amigos del colegio. ¿Ves? Que Porque es la que gente sí es qué cosa. muy amable. Sí, es que somos los más queridos, los más serviciales, todo. Pero al momento Pero de- hasta el jueves. El viernes se desaparece todo el mundo. Yo no sé para dónde se va. Yo no sé para dónde se van. Y yo sé que esto de repente va a generar un montón de polémica, pero salgan para que vean que es así. Hacer amigos afuera es muy fácil porque es que hay una necesidad de hacerlo. Porque tú estás tan solo como yo, estás tan solo como él. Venimos de Italia, de España o de Puerto Rico, de no sé qué. Y así como se despide, se recibe. Así es. Yo también siento que eso lo obliga a ser uno más como open-minded, o sea, De a mente hacerle abierta, sí, menos sí. prejuicioso con cosas, Total. más acogedora al otro, a hacer amigos que de pronto, incluso si cosas no se encuentran, a eso no se le da prioridad, pero vamos a ser amigos. Sí, Y yo siento que acá Bueno, cuesta no un poco. sé, en estos días que hablamos de eso, alguien nos comentó y decía, vénganse para la costa y van a ver que es diferente. Sí. Yo no sé, será Sí, nos han que escrito. Yo no nos sé eso, escriben cuéntenos muchas ustedes cosas. a ver. Yo no sé. Sé. Yo no sé, por eso yo siempre digo Medellín. Yo no puedo decir si mi vida hubiese sido diferente al llegar a Bogotá. Eso. No sé, viví en Bogotá, vivimos en Bogotá, tenemos grandes amigos en Bogotá, digamos que tenemos un círculo más abierto fuera de del grupito del colegio. No sé. Pero lo que hablábamos inicialmente es que un pastuso y un guajiro pues se parecen más. Se parece más un sueco un paisa y uno de Sao Paulo. Sí. Pues en realidad Colombia es muy diverso y las diferencias culturales dentro de Colombia y en realidad es más marcada que en otros países. Acá las diferencias son muy grandes, Sí, entonces... sí, sí. O sea, hay que ver también quizás con la geografía también. Sí, hay pues muchas variables. Muchas variables. Sí, yo hablo por nosotros y Casatis fue la oportunidad para conocer gente. Y es muy lindo porque además como yo no sé quién es nadie, yo no me muevo en ninguna rosca, yo no soy de una familia conocida, ni estudié con el dueño de, ni el que tiene tal, entonces yo no sé quién es quién. A mí me sigue un montón de gente muy importante y yo la trato como trato bien a todo el mundo. Como que no estoy en la rosca, pues no me interesa estar en la rosca. Y vivir afuera me enseñó a que las cosas se consiguen trabajando. No se consiguen por otra cosa. Tú puedes entrar por rosca, pero sobrevívala, sobreviva, trabaje duro. Y yo creo que Casatis es un ejemplo muy lindo de eso. Es un proyecto hecho a conciencia, sin mentiras, sin intereses, porque además nació sin... Yo nunca me imaginé que fuera a ser lo que es. Hecho a pulso. Que yo me fuera a ganar una plata por Casatis. Cuando a mí me dijeron la primera vez cuánto cobras, yo no entendí por qué me iban a pagar. Si yo estaba compartiendo lo que yo sé hacer. Y resulta que hay un negocio detrás de eso y ya lo entiendo y pues se maneja. Pero esa no era la razón. Y eso es un ejemplo muy bonito. De conocer, de trabajar duro, de quererte lucir, porque es un proyecto tan importante para mí que yo le digo a las marcas, es que el Casatis va a existir sin ustedes. Casatis no nació para eso. Bienvenido, sin mentir. Pero Casatis es un proyecto mío, para mis hijos, para que tengamos, yo les decía el otro día a los niños, y se ponen furiosos cuando hablo de la muerte, pues les digo, miren esos recuerdos tan bonitos que van a quedar de mamá, videos,
entrevistas, podcast. O sea, eso es una cosa muy, muy, Muy hermosa. especial. La mamá cocinando, la mamá poniendo la mesa, la mamá, o sea, pucha, eso es muy especial y a mí me mueve eso mucho y pues aquí estamos y seguiremos y la comunidad es de loco. Cada uno dentro de la misma historia pues construyó como un capítulo, ¿cierto? Como que todos viajaron juntos, Nati, Pablo, Felipe, Eduardo, todos moviéndose de país, pero cada uno vivirlo a su manera y cada uno hoy también estar como desarrollando su vida en función de lo que cada uno quiere hacer. Estamos pendientes de cada uno. Pablo cuando se fue para un país en África que se llama Suazilandia a ser voluntario de los cuerpos de paz, casi nos morimos todos, porque tan lejos, tan incomunicado, tan... Pues Suazilandia es un país muy pobre y él vivía en una casita de lata, sin agua, sin luz, sin teléfono y fue muy lindo la solidaridad de los hermanos, nos turnábamos para acompañarlo a veces. Cuando Felipe se cae en la moto no le pasa nada a él, pero la moto queda desbaratada, Nati cogió los ahorros y se los mandó y Felipe le dice, Nati, yo no necesito plata. Y Nati dice, pero yo sí creo que necesito, o sea, ¿cómo te ayudo? Bueno, Felipe lleva un año viajando en moto. Ahorita está en Brasil. Ahora está en Brasil. Va a pasar el norte de Brasil. Se encuentran todos Nos ahorita encontramos ahorita. en ese segundo hogar. Sí, eso va a ser muy especial. Yo Y creo- sí, va a atravesar todo Brasil y vuelve a Colombia en moto y ahí miraremos qué pasa con nuestro jubilado número 2. ¿Qué? Él no habla de años sabáticos, sino que está jubilado. Tis, maravillosa historia, creo que hay muchos aprendizajes en esta conversación. A mí sobre todo me parece muy interesante cómo lo vivieron en familia, cómo lo viviste tú en ese rol de acompañante, pero nunca dejando de ser ni de hacer. Y ahorita pues en esta nueva etapa de la vida, ya como jubilados, retornados al país y haciendo también tantas Jubilados, cosas. pero quietos, No ¿no? paran, no paran. Gracias a Dios. Me parece maravilloso, yo creo que son como un goal y que cada uno dentro de sus posibilidades, o sea, ustedes fueron muy afortunados en muchos aspectos, digamos que la parte económica siempre la tuvieron cubierta, que no es la historia de muchos colombianos que migran, digamos que siempre con la parte profesional también de Eduardo, súper estable, súper bien, pero no dejan de haber retos y yo siempre, hay algo que le repito mucho a Alejo y es que siempre en diferentes esferas la vida pone otros desafíos. Quizás el desafío de alguien hoy sea decir, ay, qué pereza, tengo que irme a este trabajo de mesero que no me gusta, si yo estudié un doctorado y no quiero estar acá y ese hoy sea tu desafío más grande, pero para ti el desafío en ese momento era también renunciar a tu carrera profesional y decir, bueno, voy a hacer otro rol dentro de esa familia y voy a hacerlo bien y todo lo que eso implica y todo lo que eso supone. Entonces como que a veces sí minimizamos mucho las dificultades y nosotros acá en Colombia tendemos mucho a reducirlo todo a lo económico, ¿cierto? Si tienes una estabilidad económica, ¿de qué te quejas? Y si tienes... Porque no estás feliz. Eso, ya y si tienes dificultades económicas, entonces tienes derecho a quejarte por todo y a pasarla mal. Y resulta que hay unos mundos gigantes y lo que hablábamos quizás fuera de micrófonos, la depresión, por ejemplo, es una cosa que no distingue entre qué billetera tienes y qué tan llena la tienes. Ni el trabajo que tienes, ni los hijos. Nada. O sea, nada. Eso llega y lo vivimos mucho con familias amigas y divorcios, porque Y se desencuentran. la soledad y las cosas que se Y los retos de la viven. pareja, encontrar los tiempos para cultivar la relación de la pareja, que a la final hoy están ustedes dos Así solos, es, siguiendo y guerreándola acá también y construyendo esta vida y ahorita con este proyecto que yo creo que les inyecta tanta Hay energía. una cosa que no, antes de terminar, que no mencionamos, pues mencionamos mucho Casatis, pero nunca explicamos, los que no conocen Casatis, pues entren y miren, @Casatis. Es que como Casatis es tan grande.
Pero no falta el que no, y hay que hacer la Sí, invitación a la claro. gente a que entre y vea el proyecto. No, es muy lindo de porque Tis. además casi siempre hablamos desde Casa Tis. Esta es la primera vez que me siento a conversar Como Tis sobre Gallo. los 12 capítulos del libro que son nuestra vida. Bueno, yo voy a hablar de Casa Tis. Los pasamos muy por encima de los capítulos. Los pasa, O sea, porque de eso es el no, libro. porque Exactamente. si quieren profundizar. Esta historia en detalle, pues compren el libro de Tis. Así es. que- Bueno, no, pero entonces Casa Tis es el proyecto que tiene Tis Gallo desde que volvió a Colombia. Ella empezó como muy orgánicamente a compartir su vida de ama de casa, su vida de De recetas, su vida de todo lo que tiene que ver con el hogar, ¿cierto? Como todo ese mundo tan maravilloso y que tú en tu forma de ser tan romántica lo has ritualizado tanto. Y eso se volvió una comunidad, como decíamos, gigante, donde Tis está todo el tiempo compartiendo todo lo que tiene que ver con eso. Y a raíz de Casa Tis nace un libro muy hermoso que yo le decía a Tis, nosotros adquirimos el libro porque queríamos conocer bien la historia antes de grabar este episodio, pero que es una cosa de esas que tenerla en la casa, ya, es como tan lindo el libro que ya es como un elemento decorativo para Te quedó mí, o muy sea, lindo, ¿verdad? yo lo exhibí en mi casa y me Gracias. pareció hermoso, divino, y ahí cuentas, es muy bonito como la narrativa que utilizaste porque vas contando la historia, pero entre capítulo y capítulo compartes recetas, tips, entonces me pareció como una narrativa muy hermosa. Lo leyeron y lo apreciaron porque fue un Hermoso. trabajo enorme, pero muy satisfactorio y ha sido una experiencia divina. No es fácil ser independientes, ustedes saben, publicar independiente no es fácil y menos pues sin todo ese apoyo de yo no tengo el primo del mocho del ciego para que me entreviste o para que me invite, no, es luchadito y creo que es un producto de calidad. Hermoso. Y por eso ha llegado pues a un montón de familias, ya vamos por la tercera reimpresión y eso es impresionante. Impresionante. Muchas gracias. Entonces, las personas que quieran conocer más de Tis, de lo que comparte, de todos sus tips, de todas sus recetas, de su vida, del hogar, @casatis, y quienes quieran adquirir el libro, ¿dónde lo encuentran? El Tis? libro lo encuentran en mi página que es Tienda Casa Tis, contactándome a mí directamente porque pasa una cosa muy linda y es que a la gente le importa mucho el libro firmado. Entonces me preguntan, Tis, ¿cuánto vale el libro? Les digo, ¿y cuánto vale firmado? Y yo, pues lo mismo que sin firmar. ¿Yo cómo voy a cobrar por una firma? Y entonces si lo quieren así, me contactan a mí directamente por Instagram y tenemos algunos almacenes aliados en diferentes ciudades donde lo venden. Así es que ha sido una experiencia hermosa. A veces convocamos y hacemos firmas de libros o charlas a raíz del libro con un moderador que me invita. Y ha sido hermoso, emocionante, porque es que esa palabra inspirar es muy fuerte y muy bonita. Y sentir uno que con mi vida normal, porque es que la gente nos mira y nos dice, de verdad, ustedes son muy queridos. Yo digo, es que yo no tengo una vida en Instagram y otra fuera de Instagram. Yo no estoy con filtros allá y me conocen y ven, no la reconozco, tan rara que se ve, soy igualita. Ya hemos trabajado juntos y saben que es así. Sentir que uno inspira y que la historia real de una mamá, porque es que esa soy yo, soy periodista, estudié periodismo, nunca ejercí, pero mi hoja de vida es haber sido mamá, esposa, ama de casa y anfitriona. Llevo 35 años en Pues sí, ejerciste. A mí me... Yo siento que ejerces. No, el periodismo todo sí, lo, claro. Sí, o sea, de total. pronto desde que volviste acá a Colombia, No, y las relaciones públicas, o sea, uno también, tiene que pero yo te agarrar. veo ejerciendo todo el tiempo y te sale súper bien. Me parece tremendo, como lo cuenta Tis. Con los años se ha satanizado mucho el resto de cosas del ser ama de casa. Como unas versiones Sí. que han satanizado un poco una Sí, versión sí. de tomar esa decisión. Que en algunos casos sí ha sido unas imposiciones y que ha traído unas desdichas para unas personas, pero para otras en una decisión desde ahí se construyó la vida y me parece muy bacano que haya alguien hoy también que reivindique una labor Eso es muy tan lindo. tremenda Tan valiosa. Las mamás que, aprecian que mucho, sea sí. que sea sí se ha satanizado un poco Sí, como que se yo lo que trato de explicar es que las mujeres
tenemos unas cargas muy duras, simplemente por ser mujer. Si trabajas y no estás con tus hijos, Culpa. Si te dedicas a tus hijos, pan. Si no quieres tener hijos, pan. O sea, déjennos en paz. Cada una haga lo mejor que pueda, lo que quiera, sea feliz. Hay ejecutivas excelentes mamás, yo las admiro un montón porque yo digo, si yo que me dediqué a esto, yo no me hubiera imaginado cómo aprendo yo inglés a cocinar, a llevar una cosa y fuera de eso a trabajar y a cuidar a mis hijos. Entonces la vida lo lleva a uno a situaciones, a veces no podemos luchar contra ellas. En mi caso, pude haber luchado, pero yo estaba muy contenta. O sea, a mí me gustó mucho el rol que me tocó. No fui a la universidad y tuve 3 hijos dentro de la universidad, mejor dicho, para ser ama de casa. Yo no hubiera estudiado, yo hubiera sabido que esto iba a pasar. Yo esos 5 años de la universidad me los ahorro porque eso fue muy difícil. Ser mamá y estudiante al mismo tiempo es muy complicado. Mamá de 3. Sí. Pucha, yo paré con Nati, pero con Felipe y Pablo no paré nunca, porque si sigo parando no me gradúo. Claro. Entonces es como que eso fue lo que me tocó y me gustó y lo hice lo mejor que pude. Entonces la mamá ejecutiva, la más tesa, la que sabe combinar y sacarle tiempo a la clase, a la piñata, a la enfermedad, al marido y al trabajo y se luce. Mis respetos. Entonces no se trata como de una competencia. Pero tampoco se trata de que el trabajo de ama de casa se por debaje, porque es un trabajo muy bonito y muy importante. Y que hay elecciones diferentes en la vida. Hay gente que puede elegir ser ama de casa. En esos días incluso yo lo hablaba con mi mamá y decía, yo fui muy feliz quedándome con ustedes una época de mi vida y haciendo cursos de cocina y cocinando porque era lo que yo quería hacer en ese momento y me encantaba. Es que hoy lo que uno decida así como el que decidió viajar por el mundo o así como el que decidió renunciar a su trabajo ejecutivo porque no quiere hacer eso, o el que todo es decidió ser válido ejecutivo porque le gusta, es válido. A Eduardo le dicen mucho jubilado, pero ¿cómo así? Y hay gente que no se quiere jubilar. Nosotros tenemos grandes amigos que les encanta trabajar. Son abogados y no se ven de otra manera. Eduardo no lo entiende. Ellos tampoco entienden a este man feliz cortando una rama de un árbol. Sí. Entonces, no hay por qué como estigmatizar ninguna labor, no hay por qué cargarla como con un sentido peyorativo. Cierto. O sea, siento que ser ama de casa está válido para quien lo quiera, desde que no sea una imposición. Así es. Todo que como tener un podcast. Bienvenido. Bueno, que de eso tenemos que hablar. Los voy a invitar ahora a Casatis, a charlas Casatis, para que nos cuenten la versión de todo esto. Claro, en Casatis existe esa modalidad. Me encanta. Charlas Casatis. Me encanta. Hemos hablado de menopausia. Yo ya soy fan, o sea, fan Casatis. Ay, qué rico, bienvenida, porque de verdad es un proyecto muy bonito y de corazón completamente, y es un proyecto que le llega que eso es muy importante y muy lindo. Porque a veces uno quiere transmitir cosas y no lo logra, no salen como son, entonces les llegan a la gente todas desvirtuadas. Casatis, como sale de nuestra casa, les llega a la gente y eso es muy especial. Acompañamos, ayudamos sin saberlo y no saben lo que a mí me acompañan y me ayudan. O sea, para mí Casatis fue 2 tablas de salvaciones. Como para mí este podcast. Sí. Qué locura, yo le digo eso a la gente cuando nos escriben, es que gracias porque ustedes son una compañía muy grande para nosotros en otra parte del mundo, y yo digo, no, gracias a ustedes. Nos pasa igual, Laura. Porque me llenaron de propósito mi vida, o sea, nos pasa exactamente igual. En cada en vivo yo siento que toda esa gente que se conecta va a llegar a la casa y parchamos delicioso y conversamos. En la pandemia esto fue la locura, porque todos esos maniatados sin saber cocinar, y empezamos a publicar recetas y a hacer en vivos, y yo como no soy cocinera, entonces no es una cuenta que intimide, porque yo no corto, no, yo me corto. Entonces es muy especial ese proyecto y me llena el corazón, y qué dicha saber que llenamos también muchos corazones. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Tis. Un gusto estar acá, compartir esta conversación.
Yo creo que nos debemos una conversada con algún otro miembro de tu familia porque tienen una historia increíble todos. A ustedes gracias por llegar hasta acá, por vernos, por escucharnos, por conectarse con nuestro contenido. Ya sabes que nos encuentran en todas las redes sociales como @NoHayBanderasEnMarte y que venimos en 8 días con una nueva historia, con un nuevo invitado. Gracias Chao, a muchas ustedes. gracias. Chao, chao.